Hola cotillas, soy Nika y estamos en Cotilleos de la Corte. Hoy os traigo el tema de las Olimpiadas. Bueno chicos, chicas, ya sabéis que este tema ahora está candente porque ahora mismo están siendo las Olimpiadas París 2024 aquí en París, que es desde donde os grabo. Y lo que quiero yo aquí sacar a colación es la historia de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos no es algo moderno. Esto se origina en Olimpia en el año 776 a.C. y eran disciplinas que para los griegos no era simplemente juegos para ver quién era el mejor, el que tenía las mejores habilidades, no, sino que era una forma de emular a los antiguos héroes míticos de Grecia. Tenemos que imaginarnos cómo era esto en la época. Imaginaros a dos hombres griegos en medio de un coliseo peleándose unos contra otros. Van 2-2. Cada uno ha ganado 2 asaltos. Queda el último, el decisivo. Uno de ellos se impone al otro, lo tira al suelo y se proclama vencedor. Después de esto, el Comité Olímpico te entregaba el título del mejor griego. Luchas como estas pasaban una vez cada 4 años, desde el año 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo, que fueron prohibidas por ser paganas. Se hacían tanto en Olimpia como en otros santuarios de Grecia. Son muy similares a lo que se hace hoy en día. Eran disputas deportivas para demostrar la superioridad en unos y otros simplemente en deportes. Y esto exaltaba al público, como pasa hoy en día, básicamente. Pero como os he dicho antes, para los griegos tenía un significado más profundo, y es que con estas Olimpiadas se buscaba emular las grandes hazañas de los héroes míticos de la Grecia antigua, como por ejemplo la Ilíada, donde se cuentan las victorias, las hazañas de Ulises. Como por ejemplo en el texto de Homero, momento que él relata que cuando muere Patroclo, Aquiles crea unos juegos funerarios para conmemorar la muerte de su querido amigo. Vale, en estos juegos funerarios que hicieron había lanza de pértiga, una disciplina que era bastante curiosa, que lo que hacían es que colocaban un cordel, una paloma atada, y tenías que con flechas cortar el hilo y así la paloma quedaba libre. También lanza de disco, carrera de caballos y correr a pie. Esto todo tenía un origen, un sentido, que era honrar a Patroclo. Por eso se cree que los Juegos Olímpicos tienen en su origen estos antiguos juegos funerarios, que se hacían originalmente para conmemorar la muerte de un ser querido por la sociedad, por los griegos, pero que luego pasaron simplemente a ser disciplinas para ver quién era el más fuerte de todos los griegos. Originalmente en estos juegos solo podían participar los nobles, ¿vale? Lo que pasa es que con el paso del tiempo vieron que era mejor que participase todo el mundo, pero los nobles eran los que ponían las normas y sobre todo los que elegían el premio. Es decir, que seguían teniendo muchísimo poder en estos juegos, pero ya no eran los únicos participantes. Y una cosa muy curiosa que me parece de estos griegos es que si se veía que uno de ellos era superior, automáticamente se le cedía el puesto. Es decir, por ejemplo, de esto cuando nos narraba Homero cómo Aquiles hace estos juegos para honrar la memoria de Patroclo, el rey, que era en ese momento Agamenón, decide participar en la lanza de jabalina. Y ahí directamente Aquiles le dice, no, toma, tú eres el vencedor, porque claro, este era el rey de los reyes y era un señor muy fuerte, muy corpulento, y dicen, es que no tiene sentido participar en contra de él. Así que directamente también esto se veía, lo que el título nobiliario o el rango que tenías social también afectaba directamente a tu puesto. Es decir, a si te iban a aceptar o no, y sobre todo la concepción que tenía el resto sobre tu persona. Y Agamenón no necesitaba reconocer su estatus, es que era reconocido por todo el mundo, no hace falta que se pusiese a lanzar una jabalina porque absolutamente todo el mundo sabía que Agamenón era superior al resto. También deciros que en el mundo de Homero no había ningún problema en reconocer que alguien era más fuerte que tú y por lo tanto rendirte. Esto se ve también en las Olimpiadas, porque directamente en una urna se metían varias letras y los contrincantes escogían un papelito y en este papelito luchaban unos contra otros al que le había tocado la misma letra.
¿vale? Y así se formaban las parejas, o sea, era un sorteo de toda la vida. Y estaba aceptado porque, claro, como no había diferencias de peso, de tamaño, como hoy en día que sí que está estipulado por peso y tal, en esta época no lo había, entonces se permitía que si tú veías que tu contrincante te sacaba 1 metro y pesaba 80 kilos más que tú, pues que pudieses decir, no participo, me retiro. Y no estaba visto como algo mal, excepto en una ocasión que se declaró no honroso, excepto en una ocasión en el año 25 después de Cristo, que un hombre vio quién era su contrincante y salió por patas, salió corriendo, huyendo despavorido, y dijeron que esto era un comportamiento antiolímpico y básicamente le pusieron una multa. Y fue la única multa que ha habido por un comportamiento poco honroso. Y una cosa que he descubierto mientras estudiaba este tema es que las cuadrigas, las carreras de caballos de toda la vida de Dios, que todos hemos visto en pelis, deciros, estas carreras, quien se llevaba el prestigio, el honor, no era el que estaba al mando ahí, el jinete que llevaba las carrozas. No. ¿Sabéis quién era? El noble. El noble, el propietario de la carroza. Esto hoy en día sería un comportamiento totalmente antiolímpico, pero en su momento esto es lo que gustaba. ¿Por qué? Porque es como que, digamos así, sería un poco como la Fórmula 1, ¿vale? Quien tenía el dinerele para hacer que su carroza, su carro de caballo fuese más rápido, más competitivo, más duro, era el que ganaba, era el que se llevaba la gloria, el premio. No era el jinete, no era la persona que estaba ahí dándole, no, para nada. No era el que se arriesgaba la vida, no. Era el noble de turno que se llevaba la recompensa. Los juegos duraban 7 días y consistían en la carrera de cuadrigas, la carrera de carros, que era lo más importante de todo, es decir, esto era de todo lo que más prestigio tenía, y lo otro era el pentatlón, que era salto, lucha, carrera a pie, lanza de javelina y de disco, y esto era lo que conformaba el pentatlón. Y se ganaba al mejor de 5, es decir, si se hacían estas 5 disciplinas y uno había ganado ya 3, se proclamaba victorioso. Y diréis, ¿y cuál era el premio en la antigua Grecia? Mirar, básicamente el título, el mejor griego. O sea, el de todos los griegos eres el mejor. Pero no solo eso, sino que encima te daban una corona que ya sabéis que en Olimpia era de olivo, en Delfos era de laurel, en Nemea era de apio fresco, en Corinto era de apio seco. ¿Vale? Eran unas coronas como la que llevo yo que adornaban toda la cabeza haciendo referencia a la mitología clásica y a cada una pues, de los lugares, de las ciudades donde se hacían estas disciplinas. Pero no solo eso, sino que también tenías otros beneficios. Primero, te eximían de pagar impuestos. Tú ya no tenías que pagar impuestos. Pero no solo eso, sino que en algunos casos la ciudad te mantenía. Te mantenía, y no solo te mantenía a ti, sino que esto de quedarte sin impuestos y mantenerte era tanto para tu familia como para tus descendientes. O sea, era lo mejor que te podía tocar, ganar las Olimpiadas, porque claro, ya estabas exento de un montón de dinero o directamente la ciudad te mantenía. ¿Por qué? Porque era muchísimo prestigio, como hoy en día pasa, para las ciudades tener un campeón, el mejor de todos los griegos, que fuese pues de tu barrio, entiéndeme, así, entre amigas. Bueno, chicos, y como os he dicho, estas Olimpiadas se cesan. ¿Por qué? Porque Teodosio I dice que esto es un espectáculo pagano y que no puede permitir que esto siga haciéndose en Grecia. Así que se quedan totalmente en desuso. Hasta muchísimos siglos más tarde, que en 1894 el barón Pierre de Carmentan revive estas Olimpiadas. Coge esta idea antigua y dice, no, esto hay que hacerlo, es una forma de crear amistad, hermandad entre todas las naciones. Esto se origina todo en la Sorbona, la Universidad de París, está tan conocida que a todos os sonará. Pero no se celebran hasta 2 años más tarde, en 1896, en Atenas. Un poco como haciendo referencia a la historia que habían tenido, pues deciden hacerlas otra vez en Atenas. Participan 14 países, 241 adultos, todos hombres. En estos juegos no hay oro, sino que el primero tiene una medalla de plata, el segundo una corona de laurel y el tercero un diploma. El primer campeón olímpico tras 1500 años es James Connolly, con el salto triple. Y así se retoman las Olimpiadas.
Las siguientes, obviamente, donde van a ser en París, en 1900, coincidiendo con la Exposición Universal. Esto a Atenas le pareció fatal porque veían como que habían cogido algo histórico de ellos y se lo habían robado, básicamente. Los periódicos de esta época de Atenas era todo, mirar Francia, que nos ha robado, que no sé qué, que no sé cuántos. Aquí ya participan 22 países y comienzan a participar las mujeres. Por primera vez, una mujer gana la primera medalla olímpica. Un oro, Charlotte Cooper en tenis. Pero estos juegos son un poco desastrosos porque duran como 6 meses, porque coinciden con la Exposición Universal de 1900, entonces son demasiado largos. O sea, de hecho, cuando acaba, Pierre, el creador, o sea, el que revivió estos Juegos Olímpicos, dice: ha sido un milagro que las Olimpiadas sobrevivan a las Olimpiadas de París de 1900. Ah, y deciros como curiosidad que los nadadores nadaron en el río Sena. Como quieren hacer este año, pero creo que no va a ser posible. Las que se cree que fueron las primeras Olimpiadas reales fueron las de 1908 en Londres. ¿Por qué? Porque estas fueron muchísimo mejor organizadas. O sea, las siguientes de París fueron en Estados Unidos y fue también un desastre porque fueron muy largas. Entonces dicen que las primeras reales como Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día, que no sean un absoluto desastre, son las de 1908. ¿Por qué? Porque decían que al tener el respaldo de la monarquía tenían una capacidad económica mucho más amplia que las que habían habido previamente. Los Juegos Olímpicos se han suspendido en 3 ocasiones. La primera por la Primera Guerra Mundial en 1916, la segunda por la Segunda Guerra Mundial en 1940 y consecutivamente al siguiente, en 1944, también por la Segunda Guerra Mundial. Estas se suspendieron, estas no se aplazaron, directamente se suspendieron. Los primeros Juegos Olímpicos que fueron retransmitidos por televisión, ¿sabes cuándo fue? Que no sé cómo decir esto sin que me baneen. Fue en 1936 en la Alemania que estaba bajo el control de este hombre con bigote. Pues ahí. Es que la censura a mí me preocupa un poco, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que al principio hubo un boicot en contra de este régimen y que ahí fuesen las Olimpiadas, porque claro, las Olimpiadas todo lo que buscan es anuar la paz, el trabajo entre naciones, que las únicas guerras que hayan sean estas. Pues aquí hicieron como una especie de boicot, pero no salió bien. El boicot fracasó y con esto Alemania de esta época lo que consigue es afianzar su posición. Viendo que 40 países la apoyan, consigue así, digamos así, establecerse, colocar como una posición de unidad y de poder respecto al resto del mundo y sobre todo ante los alemanes, diciendo, mirar qué bien es nuestro régimen, qué bien lo hacemos todo, aunque ya en este boicot se decía que no se cumplía con los derechos humanos que conocemos hoy en día. Trágico, pero es que encima lo utilizaron como propaganda política porque fue todo retransmitido en televisión. O sea, imaginaros el percal. Y de hecho, varios periodistas internacionales dijeron que no podía, o sea, que otro político alemán no habría conseguido hacer unos Juegos Olímpicos tan perfectos como los de 1936. La antorcha olímpica, de los Juegos Olímpicos obviamente, se enciende en el templo de Hera, en Olimpia, y se enciende únicamente con la luz del sol. Y de ahí viaja al lugar que va a ser el anfitrión, viaja la llama olímpica hasta llegar y simboliza la unidad y la paz entre naciones, simboliza esta llama olímpica. Los idiomas oficiales de estos juegos son el inglés y el francés. Los 5 anillos olímpicos los diseña Pierre de Coubertin, ¿vale? Este hombre francés que revive los Juegos Olímpicos y cada uno de ellos simboliza un continente. Tenemos a Oceanía, a Asia, a África, a Europa y a América, entrelazados como un símbolo de unión. Y ahora voy a contaros así un poquito datos random a lo largo de los Juegos Olímpicos. Un suceso trágico fue el suicidio del maratonista japonés Kokishi Itsuburaya en 1968 porque consiguió ganar el bronce, pero le había prometido que iba a ganar el oro, así que sintió que había fallado, que había mentido y se quita así la vida. Las primeras mascotas se hicieron, obviamente se hacen para el merchandising, pero la primera de ellas se llamaba Waldy, y la crean en Múnich en 1972.
Como datos diré que las medallas olímpicas de oro no están hechas de oro, sino que están hechas de plata, pero tienen 6 gramos, es lo que estipula mínimo para que sean consideradas medallas de oro en las Olimpiadas. Las segundas sí que están hechas de plata totalmente, íntegramente, y las terceras están hechas de bronce. Es que para que nos hagamos una idea, si la de oro estuviese hecha íntegramente de oro, que pesa 590 gramos, valdría más o menos unos 30.000 euros. O sea, es una auténtica salvajada en oro, ¿no? Y que sepáis que no se les empieza a dar medalla a los 3 hasta 1904. Antes se le daba al primero de plata, al segundo de bronce y al tercero un diploma. Y Santas Pascuas. La única vez que estos Juegos Olímpicos han sido aplazados fue por el bicho, ya sabéis, en el 2020 estaban planeadas las Olimpiadas, nos atacó una pandemia mundial que nos hizo quedarnos en casa y las aplazaron al 2021. Se hicieron lo mismo porque había propuesto, pero no se cambiaron el merchandising, todo lo que se había hecho, las medallas, que estaban todas hechas con el año de 2020 porque decían que era un gasto innecesario y que no estaba al horno para bollos. Hay una diferencia muy grande entre Olimpiadas y Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas es el periodo de 4 años entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Y los Juegos Olímpicos son cuando se le celebran todas estas disciplinas deportivas. ¿Vale? Lo digo porque yo aquí en el vídeo lo digo indistintamente, o sea, me da igual una cosa que la otra, pero que sepáis que son diferentes. Y bueno, aquí ya chicos, que me comentéis, o sea, yo de la apertura y no me voy a meter de si ha sido la mejor, ha sido la peor, ha estado bien, ha estado mal, no me voy a meter, pero me gustaría que se generase un debate. ¿Es mejor como lo está haciendo París este año, con todo abierto, que la ciudad sea el propio estadio, una de las más ecológicas de todas las aperturas olímpicas que ha habido? Pero también hay que tener en cuenta la gente que ha pagado. Toda la gente que ha pagado 2.700 euros por estar ahí en el banquito bajo la lluvia y viendo cómo pasan los barcos. O sea, decidme qué pensáis, que si el escenario, que sea París o la ciudad, es un hito histórico y que es la mejor forma de hacer los Juegos Olímpicos, o que por el contrario estaba mejor cuando se hacían únicamente en un estadio gigantesco que se construía para la ocasión. Bueno, a mí me encanta este tema. Decidme qué os ha parecido, comentar, opinar. Y bueno, chicos, un placer, miles de gracias de teneros aquí otra vez, un día más con nosotros en Cotilleos de la Corte, la verdad. Agradeceros un like, un comentario, una suscripción. Si no estás suscrito ya, suscríbete, hombre, que para eso estamos. Y así nos animáis a nosotras a seguir generando contenido. Y bueno, Cotillas, simplemente darte las gracias por estar viéndome un día más. ¡Hasta luego!